¿Qué pasó con el mercado de alquileres después de la ley de alquileres? Sí, en parte de eso fue un poco reacción a, bueno, lo que pasó ahora en Estados Unidos, en Nueva York, que el que gana es una persona que está proponiendo controlarlo en mercado de alquileres, es algo que tiene bastante impacto global. Ya digo, lo que pasó en su momento en Argentina no fue algo que salió un repollo, hay una tendencia de varias ciudades o países a hacer algo así. Entonces lo que hice fue, che, ya hace 2 años que se derogó la ley, después de 3 años de ley, repasemos un poco el impacto, porque creo que hoy por hoy se dejó de hablar del mercado de alquileres, o por lo menos se habla mucho menos que antes, en parte por los efectos de la derogación, digo, por buenos motivos, ¿no? Eh, Hoy por hoy el precio inicial de un alquiler, esto es para la ciudad de Buenos Aires, pero para varias de las principales plazas del país más o menos da lo mismo. El alquiler inicial cayó 30% más o menos, ajustado por inflación, ¿no? Desde ya. Eh, Estamos hablando de que hoy la barrera de entrada al mercado de alquileres es mucho menor y la oferta se multiplicó por 6. O sea, la oferta que hay en portales, en cualquiera de los principales portales, creció muchísimo y del otro lado cayó mucho el precio. Por lo contrario a controlar los precios del alquiler, o sea, justamente por desregular el mercado de alquileres. En general, casi toda la evidencia de controles de alquiler o de leyes que buscan restringir de alguna u otra manera el mercado de alquileres termina lo mismo, termina en que, obviamente al principio, por diseño de la ley, tenés algún efecto, pero en el mediano plazo la realidad te lleva puesto. Eh, es más difícil alquilar, se arman como dos mercados, los que ya están alquilando y los nuevos inquilinos. Los nuevos inquilinos tienen muchísimos problemas para entrar al mercado de alquileres. Los que ya están, bueno, ya están y tendrán la nueva regulación. Pero bueno, un poco la idea era esa, es marcar cómo hoy la conversación en el mercado inmobiliario cambió. Ya no se habla de alquileres, se habla de crédito hipotecario. Tengo una pregunta, acá Sí, en el gráfico, ¿no? La ley de alquileres se aprobó, ¿cuándo? mediados de 2020, junio de 2020, fines de Mediados de junio de 2020. 2020. Después Sí, tenés un periodo, esto que eran contratos viejos, digamos, tenés un periodo donde más o menos se mantuvo, ¿no? El precio del alquiler y después se dispara. sí, ahí lo que pasó es, recordemos que Ajá. hay dos cosas. Primero, previo a la ley está el congelamiento de alquileres y esto es o sea, en el peor momento de la pandemia, ¿no? Recordemos junio de 2020. Lo que pasa es que lo que pasó ahí es que la ley de alquileres tenía o sea, por la letra de la ley, los alquileres no podían subir durante un año y al año subían un promedio de inflación y salario. Esto ya parece historia, pero fue hace nada. Hmm. Eh, y la verdad que no había mucha noción de cómo iba a dar eso, de cuánto era. Entonces, a partir de 2021, ya cuando empiezan los primeros impactos de la ley, se dan dos cosas. Primero que los alquileres, o sea, los nuevos alquileres, o sea, las nuevas ofertas de alquiler, empiezan a tener como el impacto de, che, la ley, o sea, este aumento quizás no es tan alto como se esperaba. De hecho, nosotros habíamos hecho la cuenta en su momento, un contrato promedio de 3 años, era por la ley, o sea, por el diseño de la ley, perdía un 25% del valor a lo largo del contrato. Y Hmm. eso obviamente tarda en meterse en precios. Después, obviamente, la aceleración de inflación de 2022 en adelante es lo que termina de romper el mercado, porque esto es un mercado de alquileres totalmente regulado, con una inflación que pasó del 40% más o menos en 2020 a 200% en 2023. Hmm. Bueno, eso terminó por ir directo a precio. Ahí Sobre se todo, disparan los nuevos contratos, digamos, en esto 2023, siempre para contratos nuevos, claro. claro. Sí, Y ahí se disparan los precios de los alquileres, porque había muy poca exacto. oferta. Exacto, por lo que Al termina final porque la pasando, oferta. y esto digo, cualquiera lo puede pensar con su propia realidad. Se retrae la Y oferta. sí, digo, si alguno de nosotros nos dicen, bueno, tu sueldo es tanto y durante un año no te aumento y tenés 200% de inflación, y tu reacción es pedir mucho al principio, para que después no se te licúe, o que si se te licúa termines en un valor más o menos que te deje cómodo. Bueno, hubo un efecto cobertura enorme en ese momento, por la ley, o sea, por cómo estaba armada la ley y cómo regulaba el mercado de alquileres. En el precio inicial Exacto. del alquiler. Muy interesante. Martín. Sí, Federico, ¿qué implica esto para el negocio inmobiliario, ¿no? De construcción? O sea, ¿cuánto es
el alquiler en términos de rentabilidad, digamos, de alguien que piensa en construir como inversión, ¿no? Que históricamente con el mercado de capitales tan chico que hay en Argentina ha sido el mercado financiero un poco el sustituto. ¿Tenés información al respecto de eso? Sí, bueno, hay dos cosas. Una es que históricamente el mercado inmobiliario se manejó con un numerito fácil, o sea, con una cuenta rápida, que era primer alquiler por 12, y eso comparado con el valor del inmueble, ¿no? Como para anualizarlo. Ahora, con la ley de alquileres no podías hacer eso, porque el primer alquiler era muy diferente al número 8 o al número 12. Entonces, ahora lo que permite es que el mercado de alquileres empiece a ser un mercado más predecible, en términos de calcular rentabilidades y demás. Y después lo otro que pasó es que como los precios de los inmuebles casi no subieron en el último año y medio, 2 años, de hecho para mí es una de las grandes decepciones del mercado inmobiliario en términos de la expectativa que había, pero los alquileres sí, porque los alquileres están, o sea, están en pesos y los alquileres en dólares subieron como casi cualquier precio en dólares. Claro. Entonces la rentabilidad contra el valor de los inmuebles mejoró mucho. Por ese efecto. Sí, 2 años. Llegamos a tener una rentabilidad, o sea, una rentabilidad cercana al cero, neto de impuestos, neto de gastos y demás, y hoy ya estamos en rentabilidades del 3-4% anuales, que es bajo igual. O sea, uno piensa una rentabilidad con el riesgo que tiene un mercado de alquileres en Argentina de 3-4%, es bajo. En parte también explica por qué el mercado de alquileres es un mercado en el cual se invierte poco. En general, el que tiene algo para ofrecer en alquiler no lo piensa tanto como una inversión, sino como un resguardo de valor. Argentina no tiene un mercado de alquileres en donde haya inversores en serio del mercado de alquileres. Sí hay inversores en ladrillo, pero es distinto. El foco es distinto. Está claro. ¿Cuánto debiera ser la rentabilidad del alquiler? En términos de 3-4% es menos que el riesgo país de Argentina. Son bonos en Argentina, te da más que eso, para arrancar. Debiera equipararse, por lo menos debiera equipararse con el riesgo país. Para arrancar, en realidad con un bono, digo, ¿no? O sea, para arrancar un bono ya tiene implícito todo el riesgo porque está dentro de la tasa del bono. Sí, sí. Es mucho más que lo que te paga hoy el mercado de alquileres. Entonces, el mercado de alquileres en Argentina debería tener una tasa de rendimiento superior a la de los bonos, porque encima es un mercado mucho más riesgoso. En otros países, para dar alguna referencia, las tasas de rendimiento del mercado de alquileres están cerca del 7, 8, 6%, pero con rentabilidades de los bonos, o sea, de inversiones un poco más seguras, que son la mitad más o menos. Claro. De todas maneras, eso depende también del ingreso real de la familia, ¿no? Totalmente. O sea, los alquileres en Argentina tienen esta rentabilidad o estos precios porque tienen que ser de alguna manera coherentes con el contexto social de Argentina. Sí, sí. Porque los salarios están atrasados. Muchos dicen, bueno, la Argentina está en un proceso de revaluación de sus activos, de los bonos, que la idea es que se sigan revaluando para que llegues a la refinanciación, al riesgo país de refinanciación de la deuda, de las acciones, que todavía están, no sé, 20% o 15% abajo del principio de año y estaban efectivamente en algún momento en los mínimos históricos, y también de las propiedades, ¿no? Que en algún momento, si la economía se recupera, crece, hay un círculo virtuoso donde se acumulan dólares en el Banco Central y demás, esa revaluación tiene que continuar y también tiene que llegar la revaluación de las propiedades, ¿no? Seguramente, de hecho, el valor de los inmuebles o de las propiedades es posiblemente el precio en dólares que menos creció. Parte de eso, o sea, yo creo que el valor de los inmuebles va a crecer cuando haya crédito en serio. Muy por debajo de la inflación en dólares, ni qué decir, por supuesto. Muy por debajo del costo de construcción. Sí. Y ese es, o sea, lo que viene pasando hoy es que, o sea, para que el negocio del mercado inmobiliario sea sostenible, los ingresos de las personas tienen que subir por encima de los precios, que tienen que subir por encima de los costos. O sea, tiene que haber esa secuencia para que pueda haber demanda, pero que a su vez la oferta tenga rentabilidad. Y en el último año pasó que los costos crecieron más que los salarios, que creció más que los costos de construcción crecieron más que los salarios, que crecieron más que los precios. Entonces se termina dando como un escenario raro en el que la familia, el individuo, tiene
mucha capacidad de comprar un inmueble con sus ingresos, o más que antes al menos, por eso vemos que hay crédito y que el crédito crece, pero que el desarrollador tiene la ecuación de rentabilidad rota. Entonces empieza a darse esto como que se disociaron ahora el mercado de compraventa de usados del de la construcción. Sí, bueno, sí, en algún momento eso implica que vamos a tener mucha demanda para poca oferta y eso va a tener que ajustar. Ahora, obviamente, eso es un proceso largo. En el medio, los desarrolladores están tienen que afrontar todo este momento, va a ver cómo hacen para financiarse, para poder transitar todo este proceso. Pero sí, obviamente, el objetivo es que una economía más estable, sin cepo, con crédito, todo vale más que en una economía sin crédito, con cepo e inestable. Eso desde ya, sí.